esta semana va a ser de análisis tras análisis. Y en este caso vamos a hablar con Oscar Soto, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y becario del CONICET, a quien tenemos en línea. Oscar, buen día. Los saludan Juan Pablo Navío y Claudia Durán. ¿Cómo le va? Buen día, Juan Pablo y Claudia, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, tratando de encontrar señales. Ahora, la pregunta es, ¿hay señales? Porque fueron las elecciones el domingo. Ayer uno entendía que, más allá de lo que dijo el presidente, incluso después de los números, ¿no? Y de entender que la derrota era fuerte, uno esperaba actitudes, ¿no? ¿Cómo analiza usted cómo se ha manejado el Frente de Todos el día después de las elecciones, el lunes? Porque muchos critican que no hay una crítica hacia adentro, valga la redundancia, del propio Frente de Todos. Los acusan de estar como alejados de la realidad. Y en Mendoza hasta ahora nadie habló de manera oficial, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hace usted? Bien, yo creo tal como dice usted, Claudia, me parece que haciendo una comparación con las peleas de boxeo, me parece que ha habido un golpe tan fuerte que hay como cierta desestabilización en el elenco nacional y también local, porque si bien en Mendoza de alguna manera el resultado se esperaba una diferencia y se especulaba con eso, lo que pasó en provincia de Buenos Aires y el recuento final de los resultados del domingo fueron muy desfavorables para el gobierno nacional y me parece que ahí está el problema al interior de una alianza o una coalición de poder que, a diferencia de otras estructuras que suelen tener una cabeza y luego hacia el interior distintas ramificaciones, en este caso es un trípode, ¿no? Está el sector de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y demás, y creo que ya al interior de esa coalición electoral, que se mostró muy productiva para sacar del poder al gobierno anterior, sin embargo a la hora de la gestión está teniendo claramente muchas dificultades y el electorado lo ha manifestado así. Me parece que al interior de esa alianza hay varias tensiones que estaban marcadas previo a las elecciones, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, las cartas de Cristina Fernández de Kirchner en 2020 o incluso aquella interpelación de que había funcionarios que no funcionan. Sí. Y creo que las elecciones han marcado, si algo han marcado entre muchas conclusiones que podemos sacar hoy a 2 días ya del resultado final de estas pasos. Hay que decir que son pasos que se eligen candidaturas y no cargos, pero sin embargo claramente terminan en el recuento de estos 10 años de las pasos, que justo este año cumplen 10 años, han tendido incluso a consolidar esos resultados, ¿no? Sí. Muy pocas veces se han modificado, salvo lo que fue la elección de Macri en 2019, que logró recuperar votos. Me parece que el gobierno está ante un problema que es de índole económico por sobre todo, ¿no? Creo que ahí hay una trama. Yo pensaba, ¿no? El gobierno tiene un actor muy importante, una figura de peso como es la de Guzmán, a la hora de hablar del término económico, pero es un ministro abocado casi exclusivamente a la deuda, con mucho reconocimiento en ese tratamiento que está haciendo la deuda. Sin embargo, el electorado pareciera decir que hay una demanda de mercado interno previo a resolver esa deuda, ¿no? La gente parece que ha manifestado eso, ¿no? En su elección. Termina, recién lo escuchaba atentamente, ¿no? Hablaba y hizo mención a la frase polémica en su momento de funcionarios que no funcionan. Me parece correcto su análisis cuando dice cuando analiza el tema de la economía. Y desde el kirchnerismo hay sectores por ahí más enfrentados a Alberto Fernández, cuestionan la figura de Martín Guzmán. El presidente Alberto Fernández le daría un voto más de confianza, no lo movería de su gabinete, por lo menos es lo que ha trascendido desde Casa Rosada, pero este martes se conoce la inflación correspondiente al mes de agosto. ¿Usted cree que más allá de las estimaciones que han trascendido respecto a un número cercano al 3%, pueden llegar a haber cambios a partir de hoy cuando se conozca ese número? Yo creo que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Como dicen, creo que está sonando mucho, por ejemplo, el nombre de Manuel Álvarez Agis, que si bien suena desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, me parece que hay muchos dardos contra Guzmán, que yo insistía en esto, que si bien se le reconoce, me parece, desde las distintas facciones su
el negocio que está haciendo, el tratamiento que está haciendo de la deuda, me parece que hay importantes problemas y otro de los grandes problemas me parece que apuntan a la gestión de Culfas, que es un poco que es el ministro de Producción y que es quien debiera, me parece, tener un rol más predominante en este contexto. Pensemos que una de las lecturas que podemos hacer de la elección del domingo es que de alguna manera si uno recorre los números ahora un poco más a contrapelo y habiendo pasado un rato de la elección, lo que uno ve es que también fue llamativa el rechazo a la política en términos más generales, porque si uno analiza la abstención, los votos nulos, los votos blancos que hubieron, sí. El gobierno perdió mucho, pero sobre todo lo que hubo fue una sangría en general. Me da la sensación que el electorado, si uno compara los 4.810.000, creo que eran las personas que no fueron a votar o que votaron en blanco, que es un 37% del padrón, respecto a lo que fue 2019, hay 1 millón de personas más que marcó este rechazo, este descontento, esta insatisfacción con las resoluciones que la política le daba. Y si uno compara eso con lo que fue 2019, que fue un golpe muy fuerte a lo que era en ese momento la alianza de gobierno de Cambiemos, me da la sensación que si uno hace una lectura a contrapelo, se está diciendo o se está manifestando un rechazo en general a la política, independientemente de los actores que llevan a cabo la gestión. Creo que la ciudadanía encuentra 20 años del 2001, ¿no? Que fue el otro escenario nuestro de rechazo a la política fuerte, encuentra que esas dos narrativas que habían surgido de ahí, tanto el kirchnerismo como el macrismo, esas dos experiencias que fueron ganando peso y que son hoy los grandes actores de la disputa política a nivel nacional, me da la sensación que encuentran que no les da respuesta en la cuestión más básica, que es el bolsillo. Creo que el electorado siempre termina votando por eso, y los ministros que están en danza hoy son aquellos que tienen que atender a la cuestión económica. Me da la sensación que, y ahora sí retomando la pregunta, que pueden haber cambios hoy. Es posible que Alberto Fernández no lo quiera hacer, pero me da la sensación que si el gobierno nacional quiere revertir de manera acelerada, porque le quedan 2 meses, este resultado tiene que mostrar gestos. Yo con esto cierro, pensaba en el 2009, cuando se produjo toda la crisis de la burbuja, cuando el gobierno estuvo muy deteriorado en aquel momento porque se había perdido la legislativa, Cristina Fernández de Kirchner en aquella época salió por arriba con intervención pública, ¿no? Con iniciativa política. Ahí salió la asignación universal por hijo, la estatización de las FJP. Hubo toda una vuelta, una respuesta de acción rápida desde el Ejecutivo en aquel entonces. Creo que hoy se tiene que replicar algo así si se quiere modificar estos guarismos, ¿no? Se necesita una batería de medidas. Oscar, la pregunta ahora lo traigo un poco más al ámbito provincial, porque obviamente cada uno tendrá que analizar en su provincia cómo ha sido el resultado de las elecciones y a partir de eso, lo decíamos recién con también nuestra compañera, con Fernando Oviedo, el tema de la autocrítica me parece que es fundamental, además lo están reclamando. Pero en el caso específicamente de Mendoza, a partir de los resultados uno vuelve a leer, pasó cuando fue candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti y ahora con este resultado en Las PASO, veremos qué sucede finalmente en noviembre. Hay un rechazo muy fuerte al kirchnerismo, está claro, ¿no? Hoy la figura del peronismo en la provincia es alguien muy cercana a Cristina Fernández, es la exponente número 1 del kirchnerismo en la provincia de Mendoza. Digo, es una muestra de que acá es imposible que alguien ligado al kirchnerismo sea parte de que pueda llegar a ser gobernadora o una figura así pueda sentirse como con gran representatividad en Mendoza. Es imposible eso, es la lectura que hacemos nosotros. Sí, yo lo comparto también en gran medida que el electorado mendocino es reticente y casi ya lo ha dejado en claro, sobre todo a la figura o al proceso kirchnerista a nivel nacional. Casi que fuimos a contramano de ese proceso en la mayoría de los años. Sin embargo, le daría un tamiz o lo matizaría un poco porque si uno piensa la elección por ejemplo, del gobernador Paco Pérez en 2011, fue justo de la mano de la alzada kirchnerista, de ese crecimiento que hubo económico, casi el mejor momento del kirchnerismo, que obviamente después entró en crisis porque
lo que decíamos hace un rato, la economía entró en un estado de quietud y de dificultades estructurales que no se supieron resolver, no se pudieron resolver, pero digo, un personaje como el gobernador Pérez llegó de la mano de Cristina, siendo un desconocido para el momento, porque venía de haber sido ministro, pero bueno, no vamos a hacer un recorrido un poco Pérez. Lo que me da la sensación a mí es que la narrativa, volviendo a lo que decíamos hace rato del peronismo a nivel provincial, no logra permear a la juventud, sí lo ha hecho a través de Anabel Fernández Sagasti, pero no logra atraer a los sectores trabajadores como históricamente lo pudo haber hecho. Tengo esa sensación porque, digo, una de las explicaciones es el rechazo de esta provincia al kirchnerismo, está claro, pero hay otras explicaciones que responden más a la forma y a la modalidad que el peronismo en particular ha asumido en la provincia, y creo que si uno dice, bueno, está agotada la figura de Anabel Fernández Sagasti después de 3 elecciones, ¿qué queda también para el peronismo más tradicional, ¿no? Para el tal cual, tal cual. De los caciques históricos que justamente si algo los distingue es su rechazo al kirchnerismo, sus posturas más conservadoras en materia de derechos civiles. O sea que me da la sensación que el peronismo no lo ha logrado reinventarse, pese al enorme esfuerzo que creo que hay que reconocerle a Anabel Fernández Sagasti, porque ha logrado aunar voluntades, ha logrado mantener un PJ unido con todo lo que significa, ¿no? Con figuras como Bermejo, Félix, gente de peso, Rini, ¿no? Gente de peso, pero me parece que el peronismo ha entrado ahí en un punto en un nudo ciego en el que o se reinventa o posiblemente su identidad se tendrá que transmutar o pensarse más en coalición, como a nivel nacional está pasando, ¿no? Bueno, pero por ahí pensando en la provincia, una de las pocas que salió a dar la cara fue también, y es Florencia de Stefani, la intendente de Santa Rosa. Flor de Stefani, perdón, la intendente de Santa Rosa. Allí le fue bien y es una de las caras nuevas que por ahí también le ha dado cierto aire al PJ en la provincia. Sí, él incluso ganó en todos sus distritos, en una provincia en un departamento en el que históricamente el radicalismo ha tenido hegemonía. Yo creo que vale la pena hacer una mirada, como dice Juan Pablo, de lo que está pasando al interior de toda esta sangría que el peronismo ha sufrido, en este caso, porque hay figuras que están teniendo relieve. Un caso particular, y que coincido, y fue una de las que observaba yo a lo largo de su gestión, y además por el rol y la cercanía que he visto que tiene con su electorado, que es el caso de Stefani, pero también otras circunstancias como lo que está pasando en Malargüe, que tiene también el actual gobierno, la actual gestión radical tiene enormes problemas, ya se manifestaban desde la época de Vergara Martínez, y creo que el peronismo ahí ha visto surgir algunas figuras jóvenes, el caso de Camiolo y otros actores, otra generación sub 40 que está intentando jugar, muchas de las cuales llegaron a la política de la mano del kirchnerismo, sin duda. Me parece que Mendoza se debe una síntesis política pensando en el peronismo. Creo que el radicalismo lo ha hecho, el radicalismo ya hace un tiempo que ha asumido una identidad más de centro derecha y que creo que le resulta productiva. Yo decía ayer que uno de los resultados de estas elecciones es, por un lado, la apatía que ha habido en el gobierno, y después, por otro lado, que ha habido una palabra que suena rara, pero una rebipartidización en otros términos, es decir, que la vieja rivalidad entre peronismo y radicalismo del siglo XX hoy se traduce en una disputa de coaliciones, de una coalición más de centro derecha, como es Cambiemos, Juntos por el Cambio, Cambia Mendoza, todo ese entramado del radicalismo, el PRO y otros actores, y por el otro lado cierta unidad que ha logrado el panperonismo, el Frente de Todos, con el kirchnerismo, con el PJ y con otros actores, obviamente. Esos dos clivajes fuertes, me parece que en el fondo, pese a la fuerte crisis que están pasando, creo que le dan cierta estabilidad al sistema, y uno puede decir, bueno, hay un orden programático de centro derecha y un orden de centro izquierda. Creo que eso en Mendoza no se ha dado, porque el peronismo tiene muchas crisis de identidad, ¿no? Tiene sectores sumamente conservadores y sectores que entienden que hay que disputar el Estado de otra manera. Ahí me parece que viene un trabajo para el peronismo, y ojalá por la salud de la política local y del sistema político local se dé ese trabajo
porque evidentemente tampoco es, bueno, no es razonable que el crecimiento de una fuerza política se haga, lo hemos visto en otras provincias, y Sí. Mendoza tiene una característica potable, buena o encomiable, ha sido el tema del recambio político, y creo que si el peronismo no logra reinventarse en ese sentido, corre el riesgo ese recambio sano que ha tenido el sistema político, ¿no? Tal cual. Oscar, le mandamos un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, el que agradece soy yo, que esté muy bien. Hasta luego, buen día. Oscar Soto, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y becario del CONICET, haciendo el análisis de las elecciones de este fin de semana pasado.